Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A70 versus al Moto G6 Play. El diseño del Samsung A70 es casi idéntico a los del Galaxy A50 y A30, lo cual nos da a entender que la compañía está tratando de adoptar un lenguaje de diseño común en todos los ámbitos, pero creo que deben poseer ciertas diferencias en su diseño para que en sí sean terminales únicos, pero bueno, en esta familia A no lo vamos a tener. Tal como está, el Galaxy A70 es un teléfono inteligente de plástico, con una parte trasera ultra brillante que se ve bastante bien, pero esta parte es un imán de rasguños y desgaste. Después de solo una semana de uso, ya estoy empezando a ver micro rasguños en el teléfono. No estoy muy seguro de cómo el teléfono quede después de meses de uso, pero bueno, algo que ayudará a contrarrestar esto es que Samsung incluyó una funda protectora con la caja del dispositivo. Como ya hemos visto antes, al compartir el diseño de sus hermanos menores, este terminal también comparte sus marcos reducidos, que para ser sinceros están bien logrados. En sus dimensiones tenemos 164.3 por 76.7 por 7.9 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. El Moto G6 Play heredó, al igual que otros Moto G6 de la familia, el diseño brillante que Motorola llama Cristal 3D y que vimos en el Moto X4 del año pasado. Vemos también que en su parte trasera es totalmente de plástico muy brillante y reflectivo, que además es un imán de huellas. Apenas lo comienzas a usar ya se verá sucio por el sudor y el tacto. Es un terminal que estéticamente se ve bien, aunque para muchas personas su estilo sea algo retrógrado. El Moto G6 Play posee un aspecto de 18:9 y delgados biseles que hacen que el celular se sienta cómodo en la mano. Aunque la pantalla es de 5.7 pulgadas, te darás cuenta que el celular no es tan largo y tampoco se siente grande. De esto podemos dar gracias a los costados, que son bastante delgados. El terminal cuenta con las siguientes dimensiones: 154.4 por 72.2 por 9 milímetros de grosor y un peso de 175 gramos. Para el Samsung A70 tendremos los botones y la posición del puerto en su ubicación tradicional, es decir, el control del volumen y el botón de encendido estarán en su lateral derecho. En cambio, la ranura para la tarjeta microSD y SIM card se encuentran en su lateral izquierdo. A lo largo del borde inferior se encuentra el puerto USB tipo C y el puerto jack de 3.5 mm para los auriculares. Este tipo de puerto C, como ya sabemos, facilita los tiempos de carga y velocidad en transferencia de archivos. Al igual que el Galaxy A50, el A70 incluye un escáner óptico de huellas dactilares en la pantalla. El rendimiento es francamente no tan bueno, se tarda un segundo completo y a veces más para que el sensor reconozca la huella. Tendremos mejor suerte con el reconocimiento facial, una solución mucho más rápida, pero que no es tan segura. Para el Moto G6 Play tendremos los botones de volumen y el de bloqueo en su lateral derecho, mientras que en el lado contrario tendremos la bandeja para nano SIM y micro SD. Además de esto contaremos con los botones de navegación dentro del panel de pantalla, algo de resaltar en este terminal. En la parte inferior de este encontraremos el puerto micro USB y el micrófono, mientras que en el lado superior tendremos un jack de 3.5 mm y un micrófono adicional. Una peculiaridad de este celular es que el lector de huellas está ubicado en la parte trasera, por debajo de la cámara. Dicho lector no es totalmente liso, en realidad tiene una impresión del logotipo de la compañía y también tiene un ligero relieve para que sea fácil de encontrar. Este lector de huellas es muy original y con un nuevo aspecto que sabe cumplir con lo básico, es decir, funciona adecuadamente. Para el Samsung A70 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. Para el Moto G6 Play vamos a contar con una versión de 3 GB. Cabe resaltar que en otros países tendremos una versión que va a manejar 2 GB y además un diferente procesador que el que posee la versión que hemos evaluado. En el Samsung A70 contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Para el Moto G6 Play vamos a tener una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas hasta 256 GB con memoria de expansión microSD.
Para el Samsung A70 vamos a tener el procesador Snapdragon 675 que corre a 2 GHz. Es un procesador octa-core con 6 núcleos de eficiencia Cortex A55 y otros 2 núcleos Cortex A76 que proporcionan toda la potencia que puedes necesitar. Como dato curioso, este procesador se encuentra en el Redmi Note 7 Pro. En este terminal, si bien el procesador sobresale en tareas intensivas, la GPU Adreno 612 no es del todo potente. En el A70 el rendimiento de los juegos es bastante fluida. Por ejemplo, en juegos como PUBG Mobile, este terminal se extiende hasta ultra gráficos, y a pesar de la advertencia sobre una posible caída en la velocidad de fotogramas por segundo, el teléfono se comporta perfectamente. Si bien el dispositivo se calentó durante las sesiones de juego muy largas, nunca fue incómodo sostenerlo, y la pantalla expansiva realmente se suma a la experiencia del juego. En el Moto G6 Play tendremos el Qualcomm Snapdragon 430 octa-core que corre a 1.4 GHz con una CPU Cortex A53, un conjunto básico que nos ofrece potencia suficiente para tareas básicas, es decir, podemos usar el correo, mensajería, redes sociales y navegación web sin complicaciones. Herramientas de productividad tampoco tienen compromisos ni la reproducción de contenidos multimedia. Algo que debemos mencionar es que las aplicaciones tardan más en cargar si lo comparamos con teléfonos de gama media alta. En juegos la situación se complica bastante, con algunos básicos no contaremos problemas, sin embargo los de gran carga gráfica harán tambalear el equipo. En el Samsung A70 vamos a tener que una ventaja de las dimensiones más grandes es que Samsung pudo instalar una batería mucho más grande, la celda de 4500 mAh, la cual asegura que obtengamos fácilmente un día completo de uso y probablemente más. En promedio, el teléfono duró cerca de 2 días completos, el tiempo de pantalla fue casi de 7 horas, una cifra bastante buena para un teléfono con una pantalla tan grande como esta. El A70 es el primer teléfono de Samsung que se envía con soporte de carga rápida de 25 vatios, aunque no es tan rápido como algunos estándares de la competencia, pero con el cargador que nos brinda Samsung podemos cargar la batería en menos de 2 horas. El Moto G6 Play nos encontraremos con una batería de 4000 mAh. Dicha capacidad junto con la contenida resolución de la pantalla le permite llegar al día y medio de autonomía sin ningún problema. De hecho, el primer fin de semana que pasé con el equipo, donde usé menos el correo, las llamadas y la mensajería, pudo sobrevivir todo el sábado y gran parte del domingo sin conectarlo al cargador. Este terminal le saca partido a la tecnología de carga rápida con la que es compatible. En mis pruebas puede pasar de 0 a 17% en solo 15 minutos de carga y alcanza el 50% en unos 45 minutos aproximadamente. No es la carga más rápida del mercado, pero se agradece no tener el equipo conectado 3 horas para que se cargue al 100%. Algo de resaltar es que todavía no hay USB tipo C en este modelo. Nos quedamos con el ahora tan anticuado micro USB. El Galaxy A70 viene equipado con una pantalla de 6.7 pulgadas Super AMOLED. Este panel es grande, vibrante y lo suficientemente brillante como para disfrutar realmente de la multimedia. Ya sea la última serie de Netflix o un popular juego móvil, los elementos aparecen en la pantalla y la experiencia es definitivamente inmersiva. La resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 es quizás un poco baja en una pantalla tan grande. Con este panel podemos observar que hay una cierta suavidad en los iconos, textos y ciertos elementos. Sin embargo, dudo que a la mayoría de los usuarios les importe o incluso lo noten a menos que el teléfono se coloque al lado de un panel de mayor resolución. Debemos señalar que la pantalla suele ser uno de los componentes más importantes de cualquier teléfono, por lo que es probable que Samsung esté ahorrando unos cuantos dólares al quedarse con Full HD Plus en lugar de saltar al Quad HD Plus. Y si te lo estabas preguntando, sí, el teléfono se vuelve lo suficientemente brillante como para poderlo ver fácilmente en el exterior, algo que se configura automáticamente con el sensor de luz ambiental. Motorola se ha querido sumar a la tendencia de las pantallas de 18:9 con la línea Moto G6 Play, aunque en este caso, aun cuando tenemos la pantalla más larga, la resolución se mantiene algo abajo. Tenemos un panel con 5.7 pulgadas fabricado con tecnología IPS LCD y una resolución de 720 x 1440 píxeles. Un panel funcional, pero que sin lugar a duda flaquea en lo que a densidad de píxeles se refiere. De hecho, no encontraremos nada extraordinario, una reproducción de color básica sin saturación y ángulos de visión clásicos en un panel LCD. Interesante el brillo máximo, que aún bajo luz directa del sol permite ver la pantalla sin ningún problema.
Samsung continúa con su nuevo amor por las cámaras triples. En la parte posterior, el Galaxy A70 apila un sensor primario 32 megapíxeles con una apertura focal 1.7, un disparador gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y una cámara de 5 megapíxeles como sensor de profundidad. En cuanto a las selfies, el Samsung A70 también usa el mismo sensor de 32 megapíxeles de la parte trasera en su parte frontal. En cuanto a la calidad de sus cámaras, el teléfono logra funcionar en las líneas esperadas en la mayoría de las condiciones de iluminación. La detección de escena generalmente se activa, las imágenes tomadas con el A70 a luz del día tienen una buena cantidad de detalle, sin embargo la cancelación agresiva del ruido a veces hace que podamos apreciar muchos detalles. El rango dinámico podría haber sido mejor, la cámara también tiene problemas para manejar la luz del sol. En el interior logra hacer un trabajo decente, los disparos que se hacen con luz artificial se ven limpios y vibrantes. Por otro lado, la cámara de selfies es sin duda una de las mejores en este segmento de precios. Las imágenes se volvieron geniales con ricos detalles y colores de piel naturales. También debemos recordar que este terminal posee reconocimiento facial, el cual pese a no ser del todo seguro, es más rápido que el lector de huellas, pues aún es una tecnología en desarrollo. En el Moto G6 Play su cámara está lejos de ser la mejor del mercado e incluso de su categoría, pero la puedo considerar suficiente para la gama donde compite. Tiene una cámara trasera de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0. Es una cámara rápida, captura buenos colores y tiene un modo HDR que salva algunas fotos cuando hay sombras y luces por igual. Aunque también hay algunos problemas con el enfoque y cuando la luz es escasa el ruido empieza a aparecer. El video puede capturarse a una resolución máxima de 1080 píxeles a 30 cuadros por segundo, aunque como plus tenemos un modo de cámara lenta y un estabilizador que ayuda de cierta forma a grabar sin tanto movimiento. Con esta generación Motorola está estrenando una nueva aplicación de cámara que si bien en este modelo no tiene los modos que se incluyen en sus hermanos mayores, sí contamos por ejemplo con modo manual o panorámico. La cámara frontal está dentro de la media, tiene una resolución de 8 megapíxeles, cuenta con modo manual y con los clásicos efectos de embellecimiento que incluyen la mayoría de teléfonos actuales. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A70 es de 1.150.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.391 pesos mexicanos, que a su vez son $331, que equivalen a 300 euros. Para el Moto G6 Play es de 410.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.278 pesos mexicanos, que a su vez son $118, que equivalen a 106 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A70 le gana al Moto G6 Play en diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Moto G6 Play le gana ampliamente al Samsung A70 en los siguientes aspectos, únicamente en precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.